Retirarse para hacer una sesión, y generalmente la sesión se hace en un lugar más campestre. En este caso estamos en un bosque, en un lugar que está más en contacto con la naturaleza, y uno se retira 3 días, 5 días, 7 días. Las sesiones no tienen un término. Es también importante como complemento, una cosa complementa a la otra, porque durante esos días uno de algún modo interrumpe sus rutinas, por un lado. Es decir, uno está sin televisión, sin noticias de los diarios, uno no tiene que preocuparse por cuidar su billetera, que nadie se la robe en el metro y cosas así. Y además que con el correr de los días, compartir con otras personas el silencio, la comida, la práctica de zazen, el descanso, al ir todos juntos, toda la parte consciente, racional, intelectual, mental, va disminuyendo. Entonces uno va entrando en capas más profundas del inconsciente, del sí mismo. En el zazen cotidiano eso es difícil, o sea, no hay mucho tiempo, hay 40 minutos de zazen y es difícil hacer esa inmersión, esa bajada hacia sí mismo. Entonces lo que posibilita la sesión es profundizar más en las capas más ocultas, digamos, más íntimas del sí mismo. El Buda dijo tener pocos deseos. Es decir, en la medida en que uno se da cuenta
por observación, por práctica de Zazen, que los deseos están muchas veces relacionados con el miedo. Es decir, el miedo a quedarse sin comida hace que uno almacene comida, que ponga todo en el freezer para mañana. El miedo junto con la pereza ha inventado el freezer. Una reflexión intelectual da una respuesta intelectual y en ciertos casos puede estar bien, pero digamos es solamente una parte de nuestra existencia. Cuando nos sentamos en Zazen, cruzamos las piernas, cerramos el círculo, nos quedamos absolutamente quietos, el cuerpo se queda quieto y la mente comienza a quietarse. Entonces el cuerpo va quietando la mente va quietando el cuerpo, y cuando el cuerpo y la mente se vuelven uno a través de esa quietud, aparecen cosas desde el inconsciente personal y desde el inconsciente colectivo. Aparecen comprensiones que están más allá de lo que uno podía haber imaginado a través del razonamiento intelectual. La lógica, la razón son una parte importante de nosotros, pero la vida no es lógica, tampoco es ilógica, es analógica, o sea, es más allá de la lógica. Entonces hay un momento en que al quedarse quieto en Zazen, uno, y es lo que se llama la iluminación, el saltorio, ¿no? Esas grandes palabras que inventaron, que uno tiene un insight y comprende que más allá de lógico o ilógico, la vida es. Y entonces uno puede soltar.
Entonces, una sangha nace a partir de una persona que hace su camino, que se sienta en determinado lugar, y los discípulos o los interesados van allegándose, y a partir de eso se forma una sangha. Y entonces, como nadie hace tu camino por ti, es uno el que tiene que moverse hacia la fuente. Eso pasa también en el yoga, por ejemplo. El yoga ni siquiera tiene textos escritos, nada. Es decir, estaba el maestro sentado ahí, y uno iba y se sentaba al lado. Me siento al lado y bebo de su santidad, bebo de su... Bueno, ellos buscan más por el lado de la perfección. Entonces el Zen no busca la perfección, sino un armonizarse con lo cotidiano, ¿no? Un ser parte de la naturaleza. Pero no es ofrecer, salir a proselitismo, salir a vender un producto, a mostrar un producto, sino más bien es hacer un cuenco, un vacío. Y en ese cuenco, en ese vacío, en esa fuente, ahí van llegando a beber los que tienen sed, los discípulos, y se va formando la sangha. Ahí va a ser el favor. Dieter,